tivesse água lá, ó. A gente está iniciando um trabalho de mapeamento das comunidades e das demandas existentes para poder trabalhar a partir disso dentro de uma perspectiva coletiva. Então hoje a gente está ouvindo, né, vários moradores, entendendo o que é que aconteceu nesses dias, desde sábado até hoje, e tem múltiplas demandas, né, aqui surgindo para a gente poder atuar coletivamente na sequência. Eu sou moradora daqui há muitos anos e nunca vi uma tragédia dessa, né? Aí agora está todo mundo desobrigado, dormindo nas igrejas e a gente está tudo aqui, ó, casa de apoio. Ontem eu saí daqui, era 5h30 da manhã, ajudando, né? Que a gente tem que ajudar o próximo. E estamos tentando buscar agora um suporte para daqui a alguns dias que essa família que estão desabrigadas vão necessitar dessa base. Então a gente vai continuar um trabalho que nós já temos. É um apoio através de uma lista, através de um monitoramento, um acompanhamento, tentar suprir, dar um apoio a essas famílias até se normalizar, né? Un desafío hermoso para Argentina, que significa ni más ni menos que adoptar un desafío global, que es la lucha contra el cambio climático, contra el problema del calentamiento global, utilizándolo como vector para el desarrollo productivo, económico y social de la Argentina, para generar una nueva etapa de industrialización, de avance tecnológico que permita, insisto, dar respuestas desde este lugar del mundo a un desafío que es global. Y en esto claramente lo tenemos que hacer utilizando todos los mecanismos que tenemos a disposición. En primer lugar, nuestro sistema productivo, nuestra trayectoria industrial. En segundo lugar, todo nuestro acervo científico tecnológico, y me agrada decir esto en Bariloche, que tiene un centro tecnológico de tanto prestigio nacional e internacional. Utilizar todos los recursos en una estrategia común entre gobierno nacional, gobiernos provinciales, gobiernos municipales y, por supuesto, un gran acuerdo social que le permita a la Argentina utilizar este desafío como, insisto, un vector para el desarrollo productivo, económico y social. Es uno de los pocos países del mundo que reúne en un territorio los mejores vientos para hacer energía eólica, aquí en la Patagonia, las mejores radiaciones para la energía solar fotovoltaica en el norte del país, por eso la importancia de la presencia del gobernador de Jujuy, y una extensión territorial apta para esta actividad. Pero como siempre, para ser bien claros, estamos ante una posibilidad, insisto, de fundar una nueva industria en la cual las bases tienen que ser la innovación tecnológica, la incorporación de investigación y desarrollo y una adecuada articulación para que los frutos del crecimiento de esa industria se distribuyan de manera equitativa en sentido territorial y social. Yo quiero hacerle este comentario a los que se dedican a mentir, a inventar, a atacar a la compañera Mayra, no con la intensidad tal vez de estos últimos ataques, pero sí desde el primer día, Mayra. La verdad que el ataque a Mayra Mendoza como intendente de Quilmes se inició los primeros días de su gestión. Todos los días, por una cosa o por la otra. Yo les quiero pedir a los que tanto atacan, a los que inventan, que se den una vueltita por Quilmes y que vean cómo Mayra está dando vuelta a la vida de los vecinos y vecinas de Quilmes. Salud, educación, infraestructura, vivienda, saneamiento, juventud, derechos humanos, ecología, en todas las áreas
Quilmes, después de 4 años de abandono, que nadie vino a hablar de lo que pasaba y de lo que no pasaba en Quilmes, vemos un municipio que se está moviendo. Con tanto golpe, con tanta acusación, con tanta campaña negativa, con tanto marketing y medio de comunicación trabajando, no hacen más que reafirmar nuestra convicción de que Mayra Mendoza es la intendente que Quilmes necesita. Lo que demostró la pandemia es que tenemos un pueblo solidario, que tenemos una juventud comprometida, que piensa en el otro. Pero los jóvenes eran las principales víctimas de esa campaña. Cuanto acto había de incumplimiento de alguna de las medidas de cuidado, se lo potenciaba, se lo multiplicaba, se machacaba todo el día, diciendo los jóvenes, esto no les importa, porque además como afecta más a los mayores, menos les importa. Tengo que decirlo claramente, Bonaerenses Solidarios no fue una política de gobierno que vino desde arriba, sino que lo que empezamos a recibir de muchísimos jóvenes de nuestra provincia de Buenos Aires, de muchísimas jóvenes, era la demanda, la necesidad de ayudar y de dar una mano. No vino desde el gobierno, vino desde la base Bonaerenses Solidarios, vino desde la militancia, vino desde nuestro pueblo, vino desde esa juventud. No es cierto que estaban en cualquiera, estaban viendo cómo podían ayudar, cómo podían dar una mano y no lo pasaban por la tele. Este programa fue un programa que nació en la peor de las emergencias, en la peor de las angustias. Fue un programa que nació ahí, que funcionó, que estuvo, que colaboró con el gobierno, donde se organizaron y nos dieron una enorme mano a los y las bonaerenses y a su gobierno. Es muy emotivo por varias razones. Primero porque el día elegido es un día que tiene mucha importancia cuando uno recuerda los hechos de Malvinas, ¿no? Y todavía vamos a ir específicamente a recordar que de acá salió el ataque al Invencible, ¿no? Pero además la recuperación de este radar y esta decisión, que es lo que muestra, de tener un control y una vigilancia fina y efectiva de nuestro espacio aéreo y avanzar sobre todo en el sur de nuestro territorio, creo que es una decisión importante y es una decisión que tiene que ver con el afianzamiento de la soberanía y con la recuperación de capacidades y de poder de vigilancia para la defensa nacional. Pero lo interesante de este radar es que este radar se lo supervisa desde Merlo, que es donde está el control de nuestros radares, y también desde Resistencia, que es donde está la alternativa, y está integrado con el radar de Río Gallegos. Es de producción nacional, es producto de la tecnología argentina, es INVAP, así que, bueno, afianzar la presencia nacional y la presencia de la defensa y el control y vigilancia de nuestro territorio es un objetivo importante y eso nos pone satisfechos de haberlo logrado. Nuestro gobierno tiene una mirada fija y fuerte sobre la Tierra del Fuego, sobre el Atlántico Sur, que no es menor, digo, hoy lo decíamos, los otros que ocupan ilegalmente como Gran Bretaña la tienen y crecen en su presencia, Chile crece y Argentina venía demorado. Entonces es muy importante que después de muchos años se vuelva a poner en marcha este radar con tecnología argentina, reemplazando uno de tecnología americana, y es la apuesta del Ministerio de Defensa. Así que nosotros celebramos cada paso que viene dando en defensa de la soberanía y de presencia de las fuerzas en nuestra provincia. Es una de las materias pendientes que teníamos volver a Río Grande. ¿Sí? Después de la guerra, unos años más estuvo el radar y después no quedó más nada. Y como recién decía el ministro, poco se puede ver si no hay con qué ver. Así que realmente ahora vamos a saber realmente la capacidad nuestra de controlar, ¿no? De vigilar más que todo. Y la presencia de los cazas es una forma simbólica de decir que detrás de la vigilancia está el control y se controla con medios aéreos. La convocatoria se da en el marco de unas semanas que venimos con una cantidad de malas noticias que corroboran un poco
bueno, la hegemonía patriarcal y la organización del fútbol, sobre todo el de varones como tal, ¿no? Venimos de la denuncia por Villa, el caso Villa en Boca, con toda la resonancia mediática que tuvo, y a los pocos días la confirmación de que el Comité de Ética de FIFA desestimaba la denuncia de muchas jugadoras argentinas que lo hicieron internacionalmente. En el fútbol femenino era algo que se sabía, era un famoso secreto a voces, todo el mundo estaba al tanto de que había un entrenador en ese momento en AFA que tenía diferentes, no eran denuncias en aquel momento, pero sí había muchos comentarios de experiencias que habían vivido jugadoras, diferentes conductas de este señor, Diego Guachi, y como te digo, o sea, nadie había hecho no había llevado nada adelante. Finalmente se organizan, se contactan con FIFPro, que es como un organismo internacional, un sindicato mundial de jugadores y jugadoras, y llevan adelante una denuncia colectiva. En ese mayo de 2021, AFA lo aparta, lo hace salir por la puerta de atrás en realidad, porque nunca lo desvincula oficialmente, sino que dicen que se le termina el contrato. Él se aleja de la institución, justo recordemos, cuarentena, no estaban entrenando, se aleja de la institución, se va a dirigir a Estados Unidos, a clubes universitarios, y este año vuelve acá al país para estar en Defensa y Justicia. Por lo tanto, este hombre, Diego Guachi, hoy es coordinador de fútbol femenino en Defensa y Justicia. Lo que queremos es que personas como él no estén al mando de ningún grupo, no estén cerca de ninguna jugadora, de ninguna cancha de fútbol. Ahora, la pregunta es qué es lo que tiene que pasar, ¿no?, para que tomen una decisión en la que se lo encuentra el culpable de estos cargos, que en realidad admiten que sí, lo hizo, lo realizó, pero no es suficiente para aplicarle una sanción. O sea, ¿con qué vara mide la FIFA? ¿Con qué vara estamos midiendo estos casos, no? Lo positivo dentro de todo este panorama, que es lamentable, es horrible, es que gracias a toda la difusión, otras jugadoras más se animaron a hablar y ya hay nuevas denuncias con las que se puede volver a abrir otra causa de estas. Nos llevó un montón de tiempo que el fútbol sea profesional, todavía falta muchísimo, pero lo que no se puede concebir más, y por eso es la movilización, pensar en técnicos que abusan, pensar en esos lugares de privilegio, y eso es lo que queremos cambiar y transformar. Argentina no tiene solo 649 héroes, que son los que dieron su vida. Tiene también el heroísmo vivo y el ejemplo de todos los que lucharon lealmente por la defensa de la soberanía y de la tierra argentina. Y la mayoría de los argentinos lo que queremos es defender nuestra soberanía, vivir en libertad, vivir en una sociedad con justicia, vivir en una sociedad con igualdad de oportunidades, vivir en una sociedad de la cual todos estemos orgullosos y nadie nos indique lo que debemos o podemos hacer. Hoy recordamos casi a la misma hora el ataque en Invencible, que demostró que no era invencible y que en verdad lo único invencible son los pueblos que están dispuestos a defender su soberanía, su libertad y la justicia. Volver a esta base desde donde despegamos, los 6 pilotos de ataque, 2 de la aviación naval, 4 de la Fuerza Aérea, y realmente muy grato volver a encontrarnos acá y rememorar esos momentos. Es muy importante y muy interesante para nosotros haber participado por primera vez en una acción conjunta. Y desde ese punto de vista es realmente haber efectivizado al máximo todas las capacidades de ambas fuerzas. Este ataque, digamos, en un momento se hacía evidente, porque nosotros teníamos que emitir el radar para poder lanzar el misil, y eso les daba la alerta a los buques que iban a ser atacados, lo que ponía en situación de riesgo
a los pilotos de la Fuerza Aérea, ¿no? De hecho, fueron derribados el 50%. 2 de los 4 pilotos que siguieron con sus bombas para ser lanzadas sobre el buque fueron derribados, lamentablemente. Es un tema pendiente que tenemos y vamos a seguir teniendo los argentinos hasta que recuperemos nuestras islas, ¿no? Que fueron tomadas por la fuerza en 1833. Así que es territorio que nos pertenece y que debe ser integrado a la República Argentina en algún momento. Minuto de noticias. Club de París sigue las negociaciones tras el acuerdo para diferir pagos de la deuda hasta septiembre de 2024. Salta comenzaron a construir una planta de litio en La Puna con una inversión de casi $600 millones. Construirán 160 viviendas en los terrenos que habían sido tomados en 2020 en la localidad de Guernica. La Organización Mundial de la Salud consideró poco probable que la viruela del mono se convierta en una nueva pandemia como el COVID. Día Mundial sin Tabaco. Advierten que hay casi 45.000 muertes al año en Argentina relacionadas con el hábito de fumar. Son leyendas. Las argentinas Sabatini y Dulco se lucieron en el debut en el torneo de tenis de Roland Garros. Benzema del Real Madrid fue elegido como el mejor jugador de la Liga de Campeones de Europa 2021-2022. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Esta es una forma de visibilizar lo que vendrán a ser los productores de alimentos de todas las regiones del país. Son representativos de lo que vendrá a ser la agricultura familiar y los dos ejes de este encuentro es que la agricultura familiar es parte de la solución, no el problema, y por ese sentido se pide que se reglamente la ley de agricultura familiar votada a finales del 2014. Hoy lo que está en crisis es el modelo que se impuso en la década del 90, que es altamente concentrador. Concentrador de la tierra, concentrador del proceso de producción, concentrador de su industrialización, de su comercialización. Ese modelo no es lo que está en crisis y lo que estamos viviendo hoy. No garantizó buenos precios, no garantizó alimentos sanos, no garantiza diversidad, cuando el objetivo era ese. Quienes están en condiciones de garantizar eso es la agricultura familiar, producto de su diversidad. Y la ley garantizaría y profundizaría eso, que uno de los objetivos principales de la ley es la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, que son los objetivos principales de una nación. Hay una lucha de poderes que hay que ponerla en su claridad, digamos, ¿no? Acá hay un uso y una apropiación del suelo argentino para garantizar negocios, muchos de ellos que no tienen nada que ver con los objetivos del pueblo argentino, y eso es lo que está en crisis. La situación es que esa ley, que fue fruto de años de lucha de todas las organizaciones de la agricultura familiar, hoy estaremos en condiciones de reglamentarla. Tengamos en cuenta que el ministro Julián Domínguez era el ministro en el momento que se impulsó esa ley. Así que hay un consenso para hacerlo y todos estos sectores estamos presionando para que esa ley se reglamente y le den vida. Et ce soir, le Conseil européen a pu s'accorder sur un 6e paquet de sanctions qui vont, pour être concret, permettre de bannir le pétrole russe, avec une exception temporaire qui concerne le pétrole qui vient par pipeline. А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек, они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее. Делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или эту проблему решать конкретными шагами.
At the moment being, we're facing one overriding urgency, and that is 20 million tons of wheat are stuck in Ukraine, and they have to get out. And therefore, we have created, and we're working hard on the solidarity lanes that will enable it to bring out parts of this wheat through a land route and trains towards our parts. It is not trivial, and it is, of course, more tedious and expensive, but it is necessary to get this wheat out. The second point that is important, that we now give relief to the vulnerable populations and the possibility to afford the food. Minuto de noticias. Fernández afirmó que el macrismo paralizó la obra pública y destacó que hoy hay 5.000 obras en ejecución. Persic criticó a Patricia Bullrich por su propuesta de eliminar los ministerios de Educación y Salud. El gobierno descartó una demora en la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Polémica: anulan los procesamientos de 3 exmilitares acusados por torturas a soldados en Malvinas. Brasil: acusan a Volkswagen de someter a esclavitud a miles de campesinos durante la dictadura. La Fiscalía ucraniana identificó varios miles de casos de crímenes de guerra cometidos por los rusos. Otro ladrillo en las redes sociales: Pink Floyd se ayornó y debutó en TikTok con 2 videos cortos. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Yo me acuerdo porque en aquel momento era diputado nacional cuando con bombos y platillos presentaron esa supuesta revolución, boom de la obra pública, que era el sistema de las PPP, el sistema de la participación público-privada. Va a quedar en la historia como una de las más grandes estafas y uno de los fiascos más grandes del macrismo. Y miren que hay para hacer dulce en estafas y fiascos. Este es uno de los más grandes. ¿Se acuerdan? Era votar que la obra pública ya no le iba a hacer más el Estado. ¿Por qué pasó eso? Porque se endeudaron hasta la manija, fugaron toda la guita, se quedaron sin presupuesto, llegó el Fondo Monetario Internacional, le empezó a imponer un ajuste y entonces se tenían que quedar sin obras. Inventaron este instrumento de marketing, porque fue eso. Vos decías, Marisa, lo anunciaron con los candidatos, vinieron, recorrieron, lo decía el video también, 20 veces. Y sin embargo, no hay ni 2% hecho de lo que prometieron. Cuando nosotros llegamos al gobierno con Gabriel me contó que el 70% de las obras públicas estaban paralizadas. Estaban paralizadas porque así cualquiera logra déficit cero, ¿eh? Así cualquiera logra déficit cero. Dejando de hacer lo que el Estado debe hacer, cualquiera logra déficit cero. Le dije, mirá, Gabriel, hay que poner todo esto en marcha. Veamos a ver las urgencias y pongámonos ya a resolverlas. Y así empezamos un plan de obras. Hoy en día hay casi 5.000 obras en ejecución a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Ayer estuve visitando en Ayolas, una localidad de Paraguay, a mi querido amigo el presidente Mario Abdo. Y juntos fuimos a ver cómo avanzan las obras de Añacuá, que es una construcción que va a permitir darle a Yacyretá un 10% más de energía. Cuando esa obra se inició, lo iniciaron el gobierno que me precedió y el gobierno que presidió a Mario Abdo. La habían calculado en 650 millones de dólares. Cuando esa obra la licitamos el gobierno de Mario y el gobierno de Alberto Fernández, esa obra costó poco más de 300 millones de dólares. ¿Quién se estaba robando más de 300 millones de dólares? Es el mismo robo que existen en las PPP. Porque cuando las obras de la PPP se hizo cargo el Estado, bajaron un 70% los precios, ¿eh? Así
Yo digo estas cosas porque esos ladrones de guante blanco andan dando cátedra de moral y de ética por los medios. Yo estoy esperando que alguna vez la justicia llame a esos ladrones de guante blanco a rendir cuentas de lo que han hecho. Estoy esperando que alguna vez un juez llame a esos ladrones de guante blanco y les pida explicaciones por la deuda que tomaron en nombre de la Argentina. Y estoy esperando que llamen a esos ladrones de guante blanco para que expliquen los parques eólicos, la estafa al correo, la estafa con los peajes. Estoy esperando que alguna vez la justicia se dignifique a sí misma y llame a los ladrones de guante blanco, a los poderosos, a rendir cuentas. Vivimos un tiempo donde la pandemia nos afectó a todos anímicamente. Y muchos sinvergüenzas explotan el desánimo que la pandemia nos ha dejado. Sembrar desánimo en estos tiempos es muy fácil. Sembrar esperanza es lo difícil. Pero acá estamos nosotros, como diría Fito, venimos a ofrecer nuestro corazón para que la Argentina se ponga de pie, para que la Argentina se levante, para que la Argentina trabaje, para que la Argentina camine. Vamos a hacerlo entre todos y todas, compañeros, que nadie nos detenga, con más fuerza que nunca. Gracias a todos y todas. En primer lugar, en rechazo a la reforma del estatuto, es una reforma laboral que se ha votado acá el 12 con un enorme repudio de la docencia, con un paro y una movilización muy importantes, además por el atraso salarial que estamos viviendo los docentes, estamos por debajo de la línea de pobreza y detrás de la inflación, aún con los ajustes que se han hecho la última semana en la mesa salarial. Y por último, estamos acá porque después de la enorme movilización del 12, la ministra Acuña y Rodríguez Larreta han avanzado con la sanción a 2 compañeros del sindicato que repudiaron durante la pandemia a un funcionario con carteles y demás en su escuela, y la ministra avanza con una sanción de 30 días sin salario para esas compañeras y compañeros, incluso avanzando sobre los fueros sindicales de esos compañeros. Por supuesto, nosotros rechazamos la reforma laboral encubierta. Habrán escuchado a Larreta esta semana que plantea el tema de que los estudiantes vayan a hacer prácticas gratuitas en quinto año a empresas que nada tienen que ver con lo que está estudiando justamente ese estudiante en quinto año. Nosotros lo repudiamos y presentamos una iniciativa para que se derogue, ¿no es cierto?, esa iniciativa que, como bien están denunciando también acá en este acto los estudiantes, son pasantías truchas, porque de formativa no tienen nada, porque son en horario escolar, es decir, le quitan currícula, contenidos académicos, y encima son gratuitas y obligatorias. Acá mismo se está denunciando sumarios, hemos presentado una declaración en contra de perseguir a los docentes que obviamente cuestionan la política educativa y que no queremos ningún tipo de sanción, por supuesto, para quien está reclamando el presupuesto educativo, la titularización y todos los reclamos educativos. Era muy importante, por supuesto, reconocerlos por lo que significa, porque trajeron la copa, pero además porque se esforzaron muchísimo, y es importante también visibilizar lo que es el deporte de alto rendimiento para las personas con discapacidad. Nosotros venimos trabajando hace varios años desde la Comisión de Derechos Humanos, que es la que yo presido, para que se cree en la legislatura la Comisión de Discapacidad. Lo logramos este año, estamos muy felices, y bueno, también la Comisión nos da este marco para poder visibilizar todos estos trabajos que se llevan adelante, y también la importancia de seguir generando políticas de Estado que permitan darles más herramientas, en este caso un deporte de alto rendimiento, pero que al ser de personas con discapacidad queda un poco relegado con relación al resto del deporte en general. Para nosotros es muy importante que nos puedan reconocer y que también esto sirva para visibilizarlo en todo el país y que
más personas con discapacidad, más personas con síndrome de Down puedan participar y puedan recuperar estos espacios que a veces quedan invisibilizados y que también necesita el país poder aumentar la cantidad de espacios para que las personas puedan desarrollarse. Si bien no pudimos obtener el resultado, el objetivo principal, para nosotros es más que satisfactorio poder seguir manteniendo el nivel de juego que ya veníamos demostrando. Orgulloso al traer la copa y vamos a seguir peleando por esto. Este triunfo para mucha gente que nos apoyaron en todo esto muy orgullosamente por la copa, con mis compañeros, por los profes, y estoy muy feliz y vamos con todo. Por suerte que esta copa está de vuelta en casa, ya tuvimos una, tomó esta, ahora vamos a ir por la Copa América. Lo importante acá es no sentirse o no creerse invencible, sentirse que somos un equipo, que somos campeones, pero todo está bueno, que la gente piense que somos campeones, que disfruten de lo que se consiguió, pero el camino sigue, no nos podemos dormir en eso. Los jugadores saben muy bien que no hay que dormirse en eso, que hay que competir y jugar mañana, y si en algún momento llegamos a caer, que no pasa nada, porque es un partido que se puede perder, porque es lo que realmente a mí me tiene intrigado. Está todo tan bien que como entrenador tengo que alertar a mis jugadores que hay que seguir compitiendo. Lógicamente que nos gustaría ganar porque es un trofeo, es un título, pero lo más importante es el objetivo que tenemos trazado de acá a noviembre. Es un poco seguir con la línea de juego que estamos teniendo y ese es el objetivo principal. Más allá de que sea un título, jugar con esta camiseta siempre implica salir a jugar todos los partidos de igual a igual y competir al máximo, y eso es lo que vamos a hacer mañana. Primero, que creo que inmerecidamente se quedó fuera del Mundial. Estamos hablando del ganador de la Eurocopa última, a menos de un año. Una selección de máximo nivel y que ha hecho las cosas muy bien. De mi punto de vista, creo que se ha quedado afuera del Mundial por unos aspectos que solo en el fútbol se dan, que a veces la pelota no entra, y que ha hecho un trabajo formidable. Su entrenador le ha dado una identidad a la selección italiana que, de mi punto de vista, hace años no tenía.